Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Fran. Ya. Vamos a esperar un minuto que llegue más gente, somos muy poquitos. Por mientras preguntarles si les llegó la base de datos con que vamos a trabajar hoy. Les debía haber llegado su mail. Sí, buenos días, sí llegó, Fran. A Ya, mí me llegó el spam, por si acaso. ya, bueno saberlo. Em, a ver, está llegando más gente. Voy a ver si la puedo enviar por el chat igual. Me acuerdo que la otra vez habíamos tenido problemas, así que voy a ver si se puede. Pero al parecer nadie tuvo problemas. Así que buenísimo. Ya un minutito más para que lleguen los que faltan. Somos muy poquitos. Buenos días a los que están escribiendo en el chat. Ya. Entonces, bueno, mientras esperamos a los que faltan, la vez pasada, la sesión pasada con Alexis, vieron los métodos de cross-validation, ¿cierto? Mientras yo veía Disney Plus. Después vi el video. Ya. Entonces, bueno, ahora vamos a revisar estos métodos de forma práctica en Python, ¿ya? Em, Traje una base de clientes que abandonan, o sea, si se quedan o no con una tarjeta, para que veamos ese problema también que es típico de tarjeta de crédito. Entonces, ya, vamos a comenzar. Les pido por favor que abran un notebook en Python. Yo voy a abrir el mío y partimos. Ahí, para que no tengan problema con la base de datos, la forma más fácil es dejar el notebook en la misma carpeta. Ahí no deberían tener ningún problema para abrirlo. Entonces, ya. ¿Todos ven bien mi pantalla? Sí, Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, esta es la clase de... Ya, perfecto. Entonces, bueno, ¿alguien se acuerda por qué hacíamos cross-validation? ¿Para qué usábamos estos métodos? Para evitar el overfitting. Sí, perfecto. Ya. ¿Algo más? Ahí es evitar que hagamos over o underfitting, ¿cierto? Que nuestro modelo sea muy general o sea demasiado específico y no o sea, y al final capture patrones tan específicos que cuando lo llevo a otra base de datos, o sea, o más datos, la verdad, no predice nada, porque está capturando solo los patrones de la base con que entrené el modelo, ¿cierto? Y en el caso contrario, cuando es muy general, pasa lo mismo, pero ahí los patrones, o sea, es lo mismo, pero al revés.
en que los patrones son tan generales que tampoco logra capturarlos. Y bueno, de esta manera, con el cross-validation, vamos a poder elegir, nos va a ayudar también a elegir si el modelo está correcto. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Les voy a ir poniendo las librerías que vamos a ir usando. Ya, la primera librería que vamos a usar es Pandas, que es la librería que nos permite hacer análisis de datos, ¿cierto? Y recordemos cómo llamamos a las librerías, le decimos import, le decimos a Python ya, impórtanos tal librería, y por qué les poníamos el as y una abreviación para no tener que escribir la librería completa cada vez que queremos usarla, ¿cierto? Porque ahora vamos a poner, cada vez que queramos llamarla, vamos a poner .pd, y en el caso que no pongamos el as, de todas maneras nos va a funcionar, pero vamos a tener que escribir pandas todo el rato. Entonces, esta es la librería para análisis y manipulación de datos. Luego, acá el foco de esta sesión es hacer cross-validation, así que vamos a hacer un modelo nomás con support vector matching, que si recuerdan la vez pasada vimos los otros, así que si quieren repasar eso pueden ver ese videito. Entonces, vamos a hacer solo este modelo. Ya. Ahora les voy a ir poniendo las librerías para cada una de las validaciones que vamos a hacer. Entonces, bueno, se las voy a escribir y luego a medida que las vayamos viendo les voy a ir explicando una por una. La verdad recordando porque Alexis ya se las explico. Ya, la primera es para hacer el Validation Set Approach. Se escribe con... Ahí está llegando más gente. El día viernes cuesta un poquito más despertarse temprano. No sé si a ustedes también les pasa. Bueno, fue la librería para K-Fold Cross Validation. Luego para Stratified K-Fold Cross Validation. ¿Sí? Y nos queda para el Leave One Out. Y esto es todas las que vieron. Y bueno, también vamos a tener que usar la librería NumPy, que esa nos permite hacer cálculos y la vamos a utilizar para hacer un cálculo pequeñito. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestras librerías. Te las voy a mandar por el chat porque es fácil equivocarse, como tiene mayúscula, minúscula, todas esas cosas. Y para que no pierdan tiempo con eso. Entonces vamos a ejecutar nuestra celdita y estamos OK. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Cargar nuestra base de datos. Ya, acá les quiero mostrar de dónde saqué la base de datos, que es un recurso que yo uso mucho y se los aprovecho a mostrar por si quieren practicar. Es esta paginita. Ya, van a este enlace, que se los voy a dejar en el chat. Y aquí, si ustedes quieren practicar lo que hemos estado viendo,
pueden buscar distintos datasets. Por ejemplo, yo en este caso busqué para clasificación y te dan distintas alternativas de verdad muy variadas. Entonces, súper bueno si ustedes quieren ejercitar. Y si se fijan, ahí sale como la valoración de qué tan buena es para el ejercicio. Entonces, ahí les recomiendo mirarla, ¿ya? Yo saqué de aquí la base que vamos a utilizar ahora. Entonces, les voy a mostrar un poquito. Cuando uno abre como la descripción de la, o sea, aprieta la base que quiero usar, se abre una descripción. Primero te cuento un poco en qué consiste el dataset y más abajo podemos ver todas las variables que contiene. Entonces, ahí podemos ver a qué corresponde cada una. ¿Ya? Por ejemplo, la primera columna es cliente NAM. ¿Y qué es? Es como el código de cliente. Y así podemos verlo para todas las otras variables, ¿ya? Esto es súper importante revisarlo antes para entender el problema que que estamos viendo y también cuando hacemos el análisis exploratorio y descriptivo, em, ver al final qué estoy graficando, de qué se trata un poco esto, ¿ya? ¿Qué variables estoy trabajando, etcétera? Y bueno, si siguen bajando hay una opción para descargar. Entonces, si se fijan acá, está ya aperturada la base y aquí ya se puede descargar. Les recomiendo en verdad un montón esta página. La usaba antes, harto, a la práctica. Entonces, bueno, ¿cómo les voy a dejar igual el link? Bueno, entonces, ¿cómo importábamos la base de datos? Em, Vamos a poner acá, importamos los datos. ¿Y qué hacíamos? Creamos una variable. Yo soy fome, así que le voy a poner data súper creativamente. ¿Y cómo lo hacíamos? Le decíamos a Python que, le decimos primero, necesitamos la librería pandas, ¿cierto? Que abreviamos como PD. ¿Y qué queremos? Que lea este archivo, que en este caso está en formato CSV. Así que le tenemos que pedir que lo lea en CSV. Y luego en el paréntesis nos va a preguntar cuál es el nombre de la base. Y aquí copiamos y pegamos cómo se llama la basecita. ¿Vale? Yo lo voy a copiar y pegar. Uy, algo hice. Ahí sí. Entonces ahí estamos. Perfecto. Ya vemos que nos cargó. Y si queremos ver las primeras n filas, hacemos un data.head y por default nos da las 5 primeras. Pero aquí podemos seleccionar todas las que queramos. Ya, entonces si se fijan, acá son las mismas columnas que habíamos visto antes, ¿ya? Y bueno, si se fijan acá está la columna que nos dice si, recuerden que esto es una base de tarjeta de crédito, es si se queda o se va. Y bueno, acá hay distintas características. Por ejemplo, tenemos la edad del cliente, el género, el nivel educacional. Y bueno, en la página anterior pueden ver específicamente todo el resto, bueno, la explicación de cada una de las columnas. Entonces, continuamos. Vamos a ver las dimensiones del data frame. Nos salen aquí abajito, pero también las podemos ver con data.shape, que sería nuestra base de datos, y usamos shape. Y que nos dice que tenemos un total de 10.127 filas y 23 columnas. Y bueno, ahora
a diferencia de las bases anteriores, tenemos más columnas, cada vez se pone un poquito más complejo, y podemos ver un resumen de cómo se llaman, y eso lo hacemos con data.columns, y ahí nos salen todas las columnas. Ya, entonces, recuerden que para entrenar nuestro modelo tenemos que tener la variable dependiente, que sería aquella que vamos a predecir, que en este caso es esta columnita de acá, y em, después tenemos que seleccionar las variables independientes, que son las que nos van a ayudar a poder predecir a qué categoría, sí, a qué categoría corresponde. Entonces, primero definamos la variable dependiente. Esa sería nuestra y, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Le vamos a decir a Python, crea una variable que se va a llamar y, y que queremos que sea esta y, que agarre esta columnita de acá. Entonces le decimos, anda al data frame, entonces ponemos nuestro data frame que se llama data, y para entrar a seleccionar una columna, lo hacemos con el corchetito cuadrado. Entonces ahí ponemos corchetito cuadrado y entre comillas el nombre de la columna. Que yo lo voy a sacar de aquí más rápido. Ahí, perfecto. Entonces si queremos verla, nos aparece. Y si quisiéramos ver cuáles son las opciones que existen en esta columna, lo vemos de la siguiente manera. Tomamos acá la misma columna y le ponemos punto unique. Está pasando una ambulancia, perdón. Creo, o los bomberos, no sé. No sé si molesta el ruido. Y ya, ahí sí. Entonces, si queremos ver los valores que puede tomar la i, la variable dependiente, tenemos un que existe o que se fue. Ya. Y para seleccionar las variables independientes, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que decirle a Python que queremos tomar, si se fijan, todas las que no son esta, ¿cierto? Porque acá tenemos la edad, el género y así hasta el final. Bueno, entonces primero, para simplificar cómo tomar todas esas, puedo decirle a Python como toma todo, de aquí las columnas, de aquí para allá, todo. Entonces, por eso primero tendría que eliminar esta, ¿cierto? O bueno, también puedo no eliminarla. Les voy a dejar el código para que sepan cómo se elimina una columna. Entonces, ¿cómo eliminamos una columna? Le voy a dejar acá como un paréntesis. Y esto se hace de la siguiente manera. Tenemos que tomar el data frame, le decimos anda al data frame que se llama data, y con .drop le decimos que elimine la columna. Y ahí te va a preguntar qué columna. En este caso la que yo les había dicho que quería eliminar era la primera, que es cliente num. Y le tenemos que decir que es una columna con axis igual 1. Ya, acá
después para seleccionar las columnas voy a tomar por índice. Entonces yo le voy a decir a Python, tómame desde aquí en adelante. Entonces no influye si al final elimino esta o no, pero les dejo cómo se hace por si quieren hacerlo. Entonces, a ver, voy a poner acá la base para que se vea. Ahí sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a definir las X de la siguiente manera. Le decimos a Python, crea una variable que se llame X y le decimos, entra a nuestro data frame que se llama data. Y la vez pasada, si se acuerdan, nosotros seleccionamos las X por nombre de columna. Ya ahora se las voy a mostrar por índice para que tengan otra forma de hacerlo. Entonces le decimos, con punto iloc vamos a trabajar con los índices. Y acá te va a decir ya, entonces, ¿qué es lo que quieres? Y yo le digo, quiero todas las filas. Ya, entonces con solo dos puntitos le digo, tómame todas las filas. Y después te va a decir ya, ¿qué columnas quieres? Entonces nosotros recordemos que Python cuenta desde cero. Entonces le decimos quiero que me tome desde la, esta 0, esta 1, desde la 2. ¿Cierto? Entonces le digo, toma de la 2 y con los dos puntitos le digo de ahí para adelante. Entonces, veamos y si se fijan, ahí nos quedó perfecto. Tomamos desde la columnita de la DA. Acá les voy a dejar que en el corchete es filas, columnas, para que no se les olvide. Y bueno, ahora hay otro tema que nosotros acá tenemos, si se fijan, tenemos algunas variables numéricas, como podría ser la edad, pero, por ejemplo, tenemos la variable género. Entonces, ¿cómo incorporamos estas variables que son cualitativas en nuestro modelito? ¿Cierto? Y ahí, si se acuerdan, algunas sesiones atrás, eso lo hacíamos creando variables dummies. ¿Cierto? Que al final, si cumple la condición, toma un valor de 1 y en caso contrario, toma valor 0. Entonces, vamos a crear variables dummy para las que están, para las que son cualitativas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, voy a ponerles acá el comentario qué es lo que estamos haciendo. Eh, en datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra X, ¿verdad? Que son todas estas columnitas, y la vamos a redefinir. Y como queremos, le vamos a decir a Python que queremos la librería pandas para convertir las que sean cualitativas en dummies. Entonces, eso lo hacemos con getDummies. Y ponemos las variables. Y ahora, si vemos, por ejemplo, a ver, veamos alguna. Ya, si se fijan acá, acá el ingreso, o sea, el salario, está definido por rango. Y ahora, si se fijan, ¿qué es lo que hizo? Separó esto en distintas columnas, donde pone un 1 si se cumple el rango y 0 si es que no. Y así con todas. Y ahora vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Entonces ahora sí vemos los métodos de validación. Ahora sí que sí. Entonces vamos a comenzar por el primero, que es de Validation Set Approach. Vamos a ir dejando ordenadito.
¿Alguien recuerda cuál era ese? ¿No? Ya. Este es el que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo no hice el modelo con todos los datos, sino que dividí la muestra en entrenamiento y testeo, ¿cierto? Entonces, ese es este enfoque. Nosotros vamos a tomar nuestra muestra, pero vamos a entrenar nuestro modelo con una parte y luego vamos a probarlo con unos datos que nunca ha visto, con la finalidad de ver si es que realmente está em, prediciendo bien en modelos que nunca ha visto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Primero tenemos que dividir el conjunto en una muestra de entrenamiento y en una de testeo, ¿cierto? Entonces, dividimos el dataset en un conjunto de testeo, ¿ya? Y esto lo voy a copiar y pegar y se los explico. Y ¿qué es lo que hacíamos? Definimos una X de entrenamiento, una X de testeo, una Y de entrenamiento y una Y de testeo. Y luego le decimos a Python, la librería que usamos la definimos anteriormente, recuerden, aquí arribita. ¿Ya? Ahí sí. ¿Qué le decimos a Python? Que vamos a tomar estas variables que definimos anteriormente, ¿cierto? ¿Y qué queremos hacer? Dividir una muestra 70-30. Entonces le decimos que queremos, acá te pide que te dé el tamaño del conjunto de testeo. Entonces le decimos que es 0,3, por lo tanto el de entrenamiento es 0,7. Y aquí ustedes, como les decía la vez pasada, pueden probar distintos tamaños. Y le decimos random state igual a 0 para que nos dé a todos el mismo valor. Entonces, ejecutamos ese código y vamos a crear el modelo, ¿ya? Que aquí vamos a hacer, como les decía, solo uno. Tomé porque me dio la gana hacer el support vector matching, porque la idea es ver la parte de la validación. Entonces, vamos a ponerle modelo y bajo SVM para saber qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, les voy a poner el código para que sea más rápido y se los explico. Entonces decimos que queremos hacer un support vector matching. Recuerden que luego definimos la función que queremos usar. En este caso puse polinomio, por poner alguna. Em, pero ustedes pueden ver las otras alternativas que se las dejé en el notebook de la vez pasada. Y ahí después le decimos el grado del polinomio. Entonces aquí creamos el modelo. Y luego ajustamos el modelo. Entonces voy a copiar esto. Una pregunta. Dime, En el random state, ¿por qué era 0? Se me... voy a poner cualquier número, pero es para que a todos nos dé los mismos resultados. Aunque la vez pasada lo hice sin eso y a todos nos daba distinto. Así que ahora sí está ordenadito. Ya, seguimos. Ya, hicimos nuestro modelito. Primero lo creamos y luego lo ajustamos. La vez pasada, sin saberlo, vimos este primer método de validación. Y luego vemos, vamos a hacer la predicción.
y como, uy, SVM, ahí sí. Y les voy a poner el copia, para no perder tiempo con eso. Entonces ahí le decimos a Python que queremos predecir, ¿cierto? Con punto .predict. Queremos usar el modelito que creamos antes, que lo llamamos modelo-SVM, y queremos predecir con la de testeo, para ver si esta cosa funciona. Entonces, hacemos, y después lo vamos a medir con el accuracy score. Y luego acá. La precisión. Entonces yo le voy a poner a ese de accuracy score, SVM, y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo voy a copiar y lo voy a pegar y les explico. Entonces le decimos que calcule el accuracy score. ¿Con qué? Con la predicción que hicimos y con la parte de testeo, porque al final ahí estoy probando. Entonces vemos cómo nos da. Mm. No, ya no puse la librería para hacer esto. Entonces voy a copiar y pegarla porque no me sé el nombre de memoria. Pero la voy a sacar de la clase pasada. Mm, Voy a bajar un poco la pantalla y la voy a ver en HTML. Que no me sé los nombres de memoria. Aquí está. Aquí está. Entonces, ahora sí, que sí. Sí. Ahora sí que sí. No había puesto la librería para que podamos ver eso. Entonces la voy a poner arriba para que sigamos el orden que teníamos antes. Ya. Y ahora sí nos debería funcionar. Perfecto. Ya. Entonces, ya vimos el primer método de validación. Veamos el segundo. ¿Se acuerdan cuál era el leave one out cross validation? Dejadas una observación y testeadas en el resto. O entrenadas en el resto y después testeadas en la última observación. Fran, ¿puedes colocar en el chat, porfa, el nombre de la librería del Accuracy Score? Sí, obvio. Gracias. Ahí voy. Sí, aprovechando, ¿alguien hay algún pedacito de código que necesite que envíe? ¿Que se haya quedado atrás? Ya, entiendo que no, entonces. Ya, entonces, como bien decía, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este método es como el óptimo, pero es difícil de implementar porque requiere mucho recurso computacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a tomar todos los datos menos uno, entonces va a entrenar con todos los datos y va a testear en ese uno. Y eso lo va a hacer para todos los datos. Comprenderán que eso requiere mucho recurso, así que no quiero que mi computador se quiera autodestruir, así que les voy a dejar el código de cómo se hace y ustedes después pueden ejecutarlo, ¿ya? No quiero arriesgar a que nos quedemos pegados acá. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer?
es súper simple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy copiando y pegando para que sea más rapidito. Entonces, bueno, voy a crear una variable para hacer esta validación. ¿Y cómo va a ser con leave one out? Preguntan si lo recomendaría hacer en Google Colab. Debería funcionar mejor. Igual yo lo hice, lo probé antes de la clase, no llego a improvisar acá, y se demoró un poco, pero no veo el sentido de tomar 5 minutos solo para que corra esto. Así que ahí si quieren ustedes lo prueban, no se imaginen que tome un día completo, porque tampoco son tantos datos acá. Pero, como les decía, después pueden probarlo. Entonces ya, vamos a usar el leave one out. Y ahora vamos a ver el resultado. ¿Cómo se hace? Ya, entonces después yo creo una variable que se llama resultado. Y lo puse así como son las primeras letras de cada palabra. Ya, me piden el código de validation set approach. Lo envío rapidito y seguimos. Ya, ahí sí, perfecto. Ahí. Ya, entonces, ¿cómo lo vemos? Antes lo hacíamos viniendo la accuracy score. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se acuerdan, el modelo va a calcular cómo lo hace tomando cada dato, ¿cierto? Entonces te va a dar muchos resultados individuales y después con el promedio lo que va a hacer es sacar como el rendimiento global. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar, bueno, este método, le tenemos que entregar el modelo que vamos a usar, que aquí, bueno, voy a definir de nuevo el modelo porque si se fijan acá lo hice solo con una parte de la muestra, porque separé en entrenamiento y testeo. Así que voy a crear de nuevo el modelo, pero lo vamos a hacer con las X y las Y, en vez de solo tomar una parte. Esto es X y esto es Y, ¿cierto? Porque así podemos usar la muestra completa. Ahí sí, ya. Voy a ponerles acá el comentario porque ahora nos vamos a acordar, pero después las cosas se olvidan rápido. Lo digo por experiencia propia. Entonces, ahora ejecutamos esto. ¡Ay! Ya, esto no lo voy a hacer. Y después, ¿cómo vemos? Esa es la parte que se demora. ¿Cómo vemos después el resultado? Aquí lo que yo hice es tomar todos estos resultados individuales porque va, como les decía antes, tomaba todos menos uno y va calculando y luego saca un promedio. Entonces, con esta línea de código, lo que te va a dar es el resultado en cada validación que hizo, dejando uno fuera. Y después lo que tengo que hacer es hacer un promedio. Entonces, con la librería NumPy, que abreviamos con NP, le digo que haga un promedio de todos esos resultados que te dan acá. ¿Ya? Este método tiene también como una forma, es como alternativa, que es el método K-fold cross validation, que al final es la misma lógica de tomar un todo y testear en uno, pero en vez de hacerlo dato por dato, lo vamos a hacer por grupitos de datos, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a este método
que, como les decía, es exactamente la misma lógica. Solo que en vez de estar testeando, entrenando con todos y testeando solo en uno, vamos a testear en un grupito más reducido. Entonces, el Playful Cross Validation. Perfecto. Y acá, bueno, como les decía, va a tomar un grupo y testea, por ejemplo, si separo en 5 grupos, va a entrenar con 4 y testear en uno y así todo el rato, con todos los grupos. Y bueno, acá, si es que nosotros definimos un K igual a 2, estaríamos dividiendo en 2 grupos, ¿cierto? Que sería la misma idea del primer método que utilizamos, como dividir entre entrenamiento y testeo. Y bueno, si ya definimos un K igual a N, estaríamos haciendo el método leave one out, ¿cierto? Es porque estaríamos probando, nuestros grupos al final sería cada uno de los datos. Entonces, eso es para que tengan en consideración. Y bueno, yo ahora arbitrariamente voy a hacer 10 grupos para que tengan un ejemplo, pero ustedes pueden definir el número de grupos que quieran cada uno. Entonces creé una variable que se llama kfold validation y le digo que quiero que me haga 10 grupitos. Ahí yo le puedo poner 5, 7 a gusto de ustedes. Entonces les voy a dejar un comentario acá. El número dentro de esto es ya. Entonces ahí estamos. Luego, si se fijan, esto es igual a lo de arriba, a medida que lo vaya haciendo se van a fijar que es exactamente la misma idea. Solo que acá les voy a poder ir explicando los outputs. Entonces, igual como antes, quiero calcular los resultados cada vez que va testeando. ¿Ya? Si se fijan acá, yo les había dicho que lo que te va a dar de resultado es como la validación para cada experimento que hace. Entonces acá, siguiendo la misma lógica, nosotros queremos hacer 10 experimentos, o sea, nos va a dar 10 resultados. Y lo mismo de antes, le damos el modelo, las X, las Y, y lo hacemos con este método. Entonces, veamos el resultado. No tarda tanto por si acaso. Ya, un segundito de paciencia para que veamos. Pero ahí el resultado que nos va a dar es una lista con el resultado de cada experimento que se hace. Entonces, después, si se fijan acá, nosotros vamos a calcular el promedio para ver lo general. Y si se fijan, nos da los 10 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora tenemos que sacar el promedio para que nos dé como el resultado final de la validación. ¿Y cómo lo hacemos? Le decimos a Python que con la librería NumPy nos ayude a calcular este promedio de esta lista. Y nos da 0,83. Ya, aquí una observación. Si se fijan, los resultados son muy distintos. Por ejemplo, cuando hace un experimento le puede dar 0,93, pero en otros 0,7. ¿Ya? Y a ustedes les ocurre por qué puede ser que algunas veces da súper bien y otras como mucho peor. ¿Por qué son tan distintos estos números al final?
Porque se divide la muestra en grupos aleatorios de datos, entonces se pueden encontrar datos o patrones distintos, perdón, en cada muestra. Ajá. ¿Y eso por qué podría ser? ¿El qué? Ya. Les voy a mostrar de forma sencilla. Perdón, no escuché. ¿Qué cosa? No, te pregunté qué cosa era Ya. lo Se los voy a que... mostrar al tiro. Perdón, es que a alguien se le ocurrió pasar la aspiradora. Entonces no escuchaba. Bueno, cosas del trabajo en la casa. Ya. Entonces, si se fijan, les voy a mostrar algo y al tiro me van a decir, ah, sí, ya. Em, si se fijan, miren, voy a tomar la I, que era lo que queremos predecir, y voy a contar los valores. No, lo escribí mal. Em, no sé qué escribí mal. A ver. Ah, Puede eso. ser que es value, la A. Sí, sí, eso era. Ya. ¿Qué ven acá? Esto es lo que queremos predecir. Yo ya sé que tuvieron esta discusión en la clase pasada, así que ¿qué me dicen? Porque la tabla está desbalanceada. Exactamente. Entonces, como va tomando distintos grupos, pueden haber unos que estén muy desbalanceados y otros, por el contrario, muy balanceados. Y eso podría explicar que algunas veces tenemos muy buen resultado y a veces muy mal. O sea, muy malo, entre comillas. Ya, si se fijan, lo que nosotros queremos, si se fijan, es esto aproximadamente un 15%. Entonces, ahí la sesión pasada Alexis les comentó que existe un método que te permite regular un poquito este desbalanceo, ¿cierto? Y es el Stratified K-Fold Cross Validation, que al final es la misma cuestión, solo que te balancea la muestra. ¿Ya? Entonces, veamos cómo nos va ahora. Voy a ir, voy a hacer exactamente lo mismo de antes, definir estas tres cositas. Entonces, vamos a poner el método de validación. Vamos a hacer el mismo número de grupos. Acá, en vez de ponerlo así nomás, tenemos que ponerlo con n-splits, pero es la misma cosa. Luego vamos a ver el resultado y aquí nos deberían dar más parecidos estos valorcitos. Ahora paciencia, 5 minutitos, un poco menos. Ahí como recomendación, ahora porque quería mostrarles al final, lo hice al último, pero les recomiendo ver si hacen modelos de clasificación, ver cómo está la muestra al comienzo. Ahora no lo quise hacer al comienzo para no hacer spoiler, porque si no después iba a ser muy fome. Pero recomendadísimo hacer esto. Entonces, mientras esperamos, les voy a poner la siguiente línea de código. Pero esta que se está ejecutando nos debería dar esta misma lista que tiene el resultado de cada vez que se hizo el experimento. Y por mientras voy a poner aquí cuando hagamos el promedio. Ahí está, perfecto. Estamos súper alineados con Python. Ya, entonces acá el promedio, o sea, ya, no, primero acá la lista, y si se fijan nos da mucho más parecido, todos como 0,8 algo, y luego vamos a ver el promedio. Entonces, ahí se nota el tema del balanceo. Ya. Eso sería. ¿Queda alguna duda, comentario, sugerencia, lo que quieran?
¿No? Ya. Entonces, los... Tal vez, Fran, solo te quería pedir un poquitito si hay alguna interpretación hasta donde llegamos de los resultados, desde el punto de vista de predicción de la variable que estamos para encontrar, digamos, el cierre con respuesta a esos métodos que aplicaste. Ya, es que aquí lo que estamos haciendo no, por ejemplo, estos métodos no los comparamos para ver un resultado, porque al final cuando nosotros estimamos el modelo, son estos resultados que cuando nosotros estimamos el modelo, comparamos. ¿Te acuerdas como la sesión pasada práctica que tuvimos? Sí, Que ahí correcto. estábamos probando distintos métodos. Entonces, por eso nosotros comparábamos para saber con cuál nos quedábamos, con cuál o cuáles. Ya, pero aquí lo que nosotros estamos haciendo es la validación y nos va a ayudar, em, estos métodos nos ayudan a ver si es que estamos cayendo en overfitting, underfitting, porque al final solo estamos testeando, pero son distintos métodos de testear en el modelo. Vamos en camino. Sí. Gracias. Fran, una consulta. Sí. ¿Por qué inicialmente dividimos la muestra en testeo y entrenamiento y después no ocupamos esa separación? Ya. Nosotros dividimos al comienzo en entrenamiento y testeo, porque el primer método de validación que usamos es el que te pide dividir en entrenamiento y testeo, estimas el modelo con el de entrenamiento y luego estimas, y bueno, y después ves el rendimiento del modelo con el de testeo, ¿cierto? Pero para los siguientes métodos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvimos a definir el modelo porque queremos tomar toda la muestra que tenemos y esa dividirlo en los grupitos que hacíamos, ¿cierto? Porque si no, al final lo que nosotros, si nosotros usáramos lo que hicimos inicialmente, tomaríamos ese conjunto de entrenamiento y al final estaríamos volviendo a hacer la validación, pero con el 70% de los datos, no con el total. Entonces, por eso volví a definirlo. Ah, ¿Sí? Fran, por eso entonces se ocupaba el K-Fold, como para mejorar la calidad del... Sí, al final son distintas formas de ver cómo nos está yendo con el modelo. Ya, por ejemplo, Claro. si que usamos el leave one out es como la forma más específica para medirlo, porque al final vamos a pasar por todos los datos, pero ya sabemos que es un poquito complejo. Entonces ahí como la recomendación es usar el K-fold, que al final es como esta misma idea de ir testeando, pero lo hacemos con grupitos más chiquititos para que, en vez de hacerlo uno por uno, lo hacemos por grupitos para que no hagamos que nuestro computador se quiera autodestruir. Eso. Bueno, y también puede generar overfitting el leap one auto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque porque está corriendo muchas veces el, el mismo modelo, dejando siempre una muestra abajo. Entonces, podría generar overfitting por sobre generar otras validaciones más controladas. Eh, la verdad no estoy segura de la respuesta, pero ahí yo lo veo de la siguiente manera. Estoy tomando al final todos los datos para entrenar y probando en uno. Entonces, no estoy tan segura. Em, Ahí voy a preguntarle bien a Alexis y le respondo. Gracias. Entonces, de nada. ¿Alguna cosita más, algo que necesiten o cerramos? ¿Podrías Pongámosle copiar la foto al última línea? grupo. Perdón. ¿Qué cosa? Pongámosle una foto al grupo de WhatsApp. Darle identidad. Ya. Ahí manden propuesta y el ganador la ponemos. Manden sus propuestas ahora saliendo y hacemos votación. Ya. Ya. Eso sería entonces.
Profe, una pregunta, ¿se necesita cuenta para el Kaggle o no? No, creo que no. No, a ver. Yo siempre he entrado así, pero no sé si alguna vez me hice. Creo que sí tengo. Acabo de descubrirlo. Ya. Pero creo que igual se puede descargar sin tener que hacértelo. Ya. Perfecto. Entonces, les agradezco por venir. Sé que es mucho más difícil un viernes en la mañana. Así que bueno, ahora que tengan un buen día y el fin de semana puedan descansar.